Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva entrevista de RPP en la que hablaremos acerca de la tan necesaria, tan fundamental preparación contra los desastres. En cualquier momento, incluso en este instante, mientras estamos en esta entrevista, podría ocurrir un gran sismo en la zona de la costa central que, en el peor de los casos, los expertos afirman que podría afectar a cerca de 4 millones de viviendas. ¿Cómo sabemos si estamos seguros dentro de la nuestra? Nos acompaña Patricio Valderrama, geólogo y especialista en gestión del riesgo para poder responder esta pregunta. ¿Cómo está, Patricio? Bienvenido. ¿Cómo estás? Qué gusto. Gracias por la invitación. Gracias a ti, Patricio, por estar aquí con nosotros. Y quería preguntarte primero, ¿cómo es que podemos saber si es que nuestras viviendas se encuentran en una situación de vulnerabilidad? De repente, comencemos por la parte de la infraestructura. Viendo de repente el material con el que está construida, la antigüedad, ¿qué cosas debemos considerar? Básicamente tenemos que considerar dos factores, ¿no? Es dónde se construyó y quién lo construyó, ¿no? Con el dónde tenemos que saber en qué tipo de terreno básicamente está construido, ¿no? Si está en un terreno arenoso, si está muy cerca a la ladera de una montaña, en el cauce de un río, en una zona pedregosa, en una zona pantanosa o que anteriormente fue pantanosa, esas son las zonas más susceptibles frente a llamémosle a la aceleración que producen las ondas sísmicas propias de un terremoto, ¿no? Y lo segundo es quién la construyó la vivienda. Si la respuesta es una constructora, un ingeniero, con un arquitecto, ese es un escenario. Y si es, bueno, la construyó mi abuelo con mis tíos o yo mismo, valiéndome de mis propios medios, ese también es otra historia, ¿no? La ubicación y la clase de infraestructura son bien importantes. Las viviendas en Lima, en su mayoría, sobre todo en las zonas periféricas, están hechas a base de la autoconstrucción, ¿no? Y son las que se encuentran en una mayor situación de vulnerabilidad, tanto por los dos factores que tú comentas, ¿no? ¿Quién la construyó y dónde se construyeron? Para ellos también se les hace muy difícil poder ubicarse, ¿no? ¿Cómo es que pueden preparar sus viviendas para un eventual sismo de gran magnitud? Sí, sí, lo que tú dices de la autoconstrucción es realmente, es totalmente cierto y más que un problema es un escenario, ¿no? Como tú bien lo dijiste, vamos, Lima no está planificada, no hay planificación territorial en Lima, ¿no? A partir de los años 70 comenzó a construir a crecer casi por metástasis, ¿no? Lo que antes eran arenales, después se convirtió en una invasión de techitos de estera y cosas muy chiquitas. Y ahora, 30 o 40 años después, tenemos viviendas totalmente hechas y comunidades que han surgido en ellas, ¿no? Entonces, eso es muy, muy importante de determinar cómo y en qué uso de tiempo se construyó nuestras viviendas, ¿no? ¿Cómo funciona el fenómeno de la construcción? Es que una persona, generalmente un migrante o alguien de aquí, consigue su terreno, consigue algo de plata, ¿no es cierto? Hace su losa y sus primeras paredes, vacía su techo. 5 años después, la familia crece, ya se casa, vienen los hijos, consigue un poquito de plata, levanta el segundo piso. 5 años después o 10 años después, viene la suegra, Y ese para tercer todo. piso, más terraza y secador de ropa, ¿no es cierto? Lo que estamos ahí, lo que he, digamos, graficado es una vivienda muy típica de Lima, de hecho del Perú, ¿no? La cual ha demorado más o menos 15 años en ser construida en tres niveles distintos, en tres épocas distintas. ¿Hay alguien entonces, perdón, sonó el timbre, ya está. Adelante, no te preocupes, son cosas que Entonces, pasan en vivo, sí. sí, lo que te decía es, son tres viviendas distintas al momento que éstas se vean afectadas por una onda sísmica, estas viviendas van a vibrar en tres frecuencias distintas, porque en realidad lo que tenemos es un Lego de casas. Claro. Ese es el problema de la autoconstrucción. Entonces, lo que aquí tenemos que ver es, si es que ya estamos en ese escenario, si es que ya tenemos esta vivienda, ¿cómo la podemos hacer segura? Y Exactamente. aquí es muy importante ver básicamente los fundamentos de una estructura, que son las columnas y las vigas de una construcción. Ujú. ¿De qué manera podemos estar seguros de que estas vigas, estas columnas, pueden soportar un eventual sismo? Lo,
Lo mejor en todo caso sería que un ojo entrenado les dé una mirada. Un ingeniero, un arquitecto, el Colegio de Ingenieros de hecho tiene todo una sección de ingenieros civiles, ingenieros estructurales, que pueden hacer este servicio a las comunidades organizadas, no solamente municipalidades. Comités de viviendas, condominios, ellos pueden hacer una inspección a eso, ¿no? Lo ideal es que se tenga las columnas principales, que son las llamadas columnas estructurales, que son esas cuadradas súper gruesas, ¿no? Y las vigas que éstas la amarran. El problema es que si vemos una vivienda autoconstruida de hace 40, 50 años, de los años 70, 70, 80, no tienen estas características. Entonces, ¿cómo nos enfrentamos a eso? Hay varias formas de asegurarla. Perfecto, Patricio. Ahí, además de hablar de la infraestructura, también tenemos que hablar de las cosas que nos rodean en nuestros hogares, porque mucho se habla de que lo que mata en un sismo, en un evento sísmico, no es el mismo temblor, no es el mismo movimiento, sino lo que te cae encima, ¿no? No. ¿Cómo podemos identificar objetos que podrían ser peligrosos, que podrían poner en riesgo nuestra vida de ocurrir un sismo? Exactamente, ¿no? Ya lo veníamos conversando, los sismos es un fenómeno tan natural como la lluvia, tan natural como el viento, ¿no? Entonces, si tú y yo estaríamos parados en un desierto y ocurre el terremoto más fuerte de la historia, no nos pasaría nada. Nos sacudimos, nos asustamos, todo lo que sea, pero pasa y seguimos caminando, no pasa nada. Pero si ponemos el mismo escenario donde hay viviendas, casas, árboles, postes, las cuales van a colapsar porque las viviendas colapsan durante un terremoto aquí en Japón, ¿no? Ahí es donde se crea el escenario de riesgo, ¿no? ¿Qué pasa? Lo primero que tenemos que saber es qué tipo de estructura tenemos, ¿ya? De acuerdo a eso, tenemos que tener el plan. Si el plan es que mi estructura es buena, es sólida, entonces identifico las zonas de seguridad interna, como las que tienen todos los grandes edificios, los centros comerciales, las estructuras modernas, ¿no? Y si no estoy en ese escenario, estoy en el escenario de vivienda autoconstruida, tengo que identificar la ruta de evacuación más rápida, o sea, la salida al jardín, al parque, a la calle, a donde sea más pronta. Esta tiene que estar libre de obstáculos, ¿no? ¿Qué son los obstáculos? Macetas, espejos, ventanas grandes, cosas que puedan caer, un librero, que va a ser lo primero que se caiga y de repente nos agarra en la ruta de salida. Entonces, sería muy interesante que todas las personas que nos estén viendo ahora se pongan a ver alrededor de su casa o de su centro de trabajo y vean, a ver, si hay un sismo ahorita, ¿por dónde salgo? Atravieso esa puerta. ¿Esa puerta dónde me lleva? De repente me lleva a un tremendo ventanal lleno de vidrios que no es lo mejor. Entonces, buscar otra. De eso se trata todo el plan de prevención que tenemos que tener. Todo este tema de la ruta de evacuación es importante de poder planificarla a tiempo, con el tiempo debido antes de que ocurra este sismo en familia. Pero ¿qué pasa cuando ocurre este sismo? Todo se viene abajo, todo se desploma, la ayuda no va a llegar de manera inmediata, ¿no? La primera respuesta que vamos a recibir es de parte de nuestros vecinos. ¿Cómo Sí, podemos nosotros comenzar a formar lazos y juntarnos con nuestro vecindario y armar un plan comunitario de respuesta a desastres barriales? eso es buenazo y es una gran idea que de hecho es la idea de los colegios, ¿no? Ampliada a un condominio, a un barrio, a un conjunto habitacional. ¿Qué pasa? Tal como en los colegios se tiene el brigadista de primeros auxilios, el brigadista contra incendios, el brigadista de lo que sea, ¿no? De rutas de evacuación, lo mismo se puede hacer en un condominio, pero a mucha mayor escala y sobre todo inclusive con profesionales. En un conjunto habitacional hay médicos, hay ingenieros, hay policías, hay militares, entonces hacer que justamente un plan de emergencia multifamiliar o un plan de emergencia vecinal en el cual cada persona, puede ser cada familia o cada actor importante, tenga un papel predominante. Por ejemplo, se juntan tres ingenieros y estos van a ser el equipo de evaluación. Entonces, pasado el terremoto, ellos se pasean por algunas casas y ven, ok, esta está óptima, esta no. Médicos, enfermeras pueden ser el equipo de primeros auxilios para atender a los primeros heridos, a las primeras personas afectadas. Y así, si te das cuenta, el plan puede ir creciendo de manera exponencial
para ver temas de seguridad, para ver el tema de quién puede guardar agua en su departamento, quién puede guardar comida. De repente en el conjunto habitacional hay una bodega, entonces esa bodega se volvería como el suministro de energía y alimentos para la población, pero todo eso todo eso lo logra una comunidad organizada. ¿Y cómo una comunidad se organiza? Conversando del tema, hablando. Entonces, que ustedes toquen este tema es buenísimo, porque ya hoy en la noche, mañana, alguien puede hablar con sus vecinos y que diga, oye, ¿qué pasa si mañana hay un terremoto? ¿Cómo nos ayudamos? Y así comienza. Esto es fundamental, ¿no? Cada uno puede aportar de sus diferentes experiencias, de sus diferentes recursos, ¿no? ¿Y qué recomendaciones podría darle, Patricio, a la gente que nos está escuchando, unas recomendaciones ya finales en estos últimos segundos para que puedan estar preparados? Sabemos que los eventos naturales no se pueden prevenir, los desastres se pueden, o sea, podemos prepararnos para los desastres. ¿De qué manera podemos hacerlo? Primero, la única manera que podamos sobrevivir un desastre de este tipo, porque va a ser muy grande, o sea, cuando ocurra, lamentablemente va a ocurrir en algún momento, va a ser como lo que fue para 3 generaciones atrás el terremoto del 70, va a ser un evento muy importante que va a marcar vidas, carreras, todo eso, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es hablar del tema. Y si vamos a hablar del tema, tenemos que educarnos, ¿no? Las campañas que está haciendo RPP son de lo mejor porque te enseñan cosas que para muchos es obvias, pero para otras no. Estas son, primero, los terremotos no se pueden predecir. No hay forma, ni siquiera la más remota. No te puedo decir, mucho menos la hora, el día, la semana, el mes, el año. Puede ocurrir mañana, puede ocurrir en 10 años. Eso es lo que lo hace peligroso, porque puede ocurrir en cualquier momento. Segundo, hay que seguir las recomendaciones de las autoridades, ¿no? Esos hilos de WhatsApp, esas cosas, esas noticias que llegan, generalmente son malintencionadas, son mentiras que te hacen quedar muy mal y por gusto te enferman los nervios, ¿no es cierto? Y tercero, una vez que ya estemos educados, hay que organizarnos en la familia. El papá abre la puerta, la hija mayor lleva la mochila de emergencia, el hijo menor lleva la mascota, así, una organización así. Una vez que estemos organizados en familia, nos organizamos en comunidad, en el vecindario, y el vecindario solito va a comenzarse a organizar con otros vecindarios, la municipalidad. ¿Tú te acuerdas que hace mucho tiempo había un dicho que decía todos somos defensa civil? Sí. Que no sé por qué lo abandonaron. Es porque es cierto, porque la defensa civil, la defensa de la persona, de la comunidad, del hogar, comienza por un par. Entonces, cuando ya estamos hablando de este tema, primero conversar del tema, instruirnos, aprender y organizarnos. Es lo único que podemos hacer. Perfecto. Patricio Valderrama, geólogo y especialista en gestión de riesgos, quien nos ha acompañado el día de hoy. Te agradezco, Patricio, por tu tiempo y le recordamos a las personas que se han conectado a esta transmisión que esta entrevista se ha dado en el marco de la campaña Comunidad Segura que organiza RPP junto a Pacífico, y que si quieren conocer más acerca del tema de prevención de riesgos pueden ingresar a la página www.rpp/comunidad segura. Yo soy Nicolás Altamirano Pede, conmigo será hasta un próximo Facebook Live. Muchas gracias, Patricio. Gracias, Nicolás. Un abrazo. Igualmente. Comunidad Segura es una campaña de Pacífico y RPP.